Jardín Radiado. Un espacio sobre naturaleza y nuevas formas de vida. Es una recuperación que va más allá de valorar como parámetro, como indicador de la recuperación del Mar Menor, la transparencia de las aguas medida con el ábaco con el disco de Scheele. No, esto no es así. O sea, es decir, miren, los metales pesados no tienen color, son incoloros, son formas iónicas que están, que se mueven en el agua y que no las podemos ver, o sea, no se ven. Cuando yo disuelvo una sal en agua, yo no veo el sodio en el agua, no me da ningún color, son sales incoloras muchas de ellas, ¿no? Y lo mismo sucede con otros contaminantes que tampoco se han puesto en evidencia, como es, por ejemplo, los vertidos que durante años se han realizado, por ejemplo, en la depuradora de los Alcázares, que ha estado vertiendo las aguas residuales sin tratar, en las cuales no solo hay metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos, sino que también hay, por ejemplo, fármacos, antibióticos, drogas como heroína, cocaína, etcétera, que también están en la laguna y que la gente no está viendo. Los pesticidas no desaparecen. Llegan nitratos, pero con los nitratos obviamente van los pesticidas y los herbicidas y nadie habla, ¿no? Quiere decirse que el Mar Menor está contaminado, no está libre de contaminación, y esto cualquier científico de cualquier comunidad científica internacional, mundial, que venga, tome 5 muestras, lo va a evidenciar en cuestión de 1 o 2 días y va a desmentir todas las calumnias que sobre el mismo se están haciendo. Hola a todos. Hoy nos acompaña José Matías Peñas. Licenciado en Geografía, máster en Evaluación de Impacto Ambiental y doctor en Medio Ambiente y Minería Sostenible, José investiga la interacción de los suelos y los residuos mineros en el sureste de España y denuncia activamente la grave situación ambiental de los municipios que padecen la contaminación asociada a la actividad minera. Su trayectoria como doctorando en la Universidad Politécnica de Cartagena se ha visto alterada 2 veces. Primero, por un presunto plagio de una parte de su investigación. En aquel momento estudiaba qué parte de los residuos van a parar al mar Mediterráneo y al Mar Menor por transferencia hídrica, esto es, por efecto de las lluvias y de las escorrentías. En segundo lugar, por la denuncia que presentó ante el Seprona y la Fiscalía al constatar la presencia de elevados niveles de metales tóxicos en el suelo del patio de un colegio del Llano del Beal. En esta segunda ocasión, todo empezó con el último capítulo de su tesis. Durante una estancia Erasmus en Polonia, y ante la gravedad de los datos que arrojaban los análisis, su codirector, el profesor Kowierski, le sugirió que elaborara un capítulo final, uno en el que quedase constancia de si había o no transferencia de los metales pesados recogidos en el terreno al cuerpo humano. La toma de muestras que necesitaba para ese capítulo se realizó en el Colegio del Llano del Beal. A partir de ahí, todo lo que sucedió recuerda un poco a la trama de una de sus películas favoritas, Erin Brockovich. La insistencia de sus denuncias públicas ha conseguido cierta repercusión en los medios de comunicación. Ya vamos sabiendo que algo grave pasa en el Llano del Beal y en la comarca minera de Cartagena. José continúa denunciando también la grave situación de contaminación del Mar Menor. El problema de los residuos mineros es mayor de lo que parece y cuesta hacerse una idea de cuál es el verdadero alcance que tienen los datos de su investigación, así como de cuál es el área geográfica realmente afectada por la contaminación de los residuos de esta comarca. En la actualidad, José Matías Peñas es miembro del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud de la Universidad de Murcia. Mallorquín de corazón, José está comprometido en cuerpo y alma no solo con su investigación, sino muy especialmente con las consecuencias que los datos muestran para el medio ambiente y para la población. Con pedagogía y mucha amabilidad nos lo explica todo José Matías Peñas, empezando por el título de su tesis: Interacción entre suelos, residuos mineros y la dinámica de las fases minerales supergénicas en ambientes mineros metalúrgicos del sureste de España.
Bueno, las fases minerales supergénicas son, por decirlo así, son nuevos minerales que se forman a partir de la transformación de unos minerales primarios o secundarios, una vez que se suceden una serie de reacciones de oxidación, de hidrólisis, reacciones químicas muy complejas que provocan, digamos, un envejecimiento de ese mineral primario, a partir del cual se forma un nuevo mineral que tiene unas características de toxicidad pues muchísimo mayores a las que tenía su forma oriunda, su forma primitiva, ¿no? Digamos que la situación del suelo se agrava. Sí, el objeto de la tesis en sí era demostrar cómo estos residuos mineros, desde su abandono, desde el cese de la actividad minera en nuestra área geográfica, pues han sufrido una serie de transformaciones que los han convertido en más móviles, es decir, los han convertido en unos minerales diferentes a los originarios, como he comentado, que finalmente acaban por ser más tóxicos y presentar un grado de erodibilidad mayor frente a la acción de los agentes erosivos agua y viento. Este grado de erodibilidad lo que implica es que sean dispersados y que acaben interaccionando con los suelos naturales de las zonas subsidiarias a estos emplazamientos mineros e industriales y acaben contaminándolos. Pero obviamente no solo interactúan con estos suelos agrícolas, que son los que dominan, sino que también alcanzan los espacios urbanos, ¿no? Donde los ciudadanos y en especial los seres más vulnerables del planeta, los niños, pues desarrollan sus funciones fundamentales, ¿no? Las funciones fundamentales que los grupos sociales desarrollan en el espacio geográfico social. Y ello lo que lleva un poco es primero a una fase muy profunda de caracterización de estos residuos y después ver cómo esos mecanismos, cuáles son los mecanismos de dispersión dominantes en nuestro ambiente, en los ambientes semiáridos, y en breve, como consecuencia de este posible cambio climático, pues avancemos hacia lo que se conoce como un ambiente árido, un ambiente desértico, y que que después, una vez que estos emplazamientos reciben su emisión, pues van a tener que soportar los efectos derivados de la presencia de estos tóxicos, ¿no? O sea que el suelo se transforma, se agrava, digamos, el nivel de contaminación, hay erosión y hay dispersión, de manera que se amplía el área que afecta donde están primero los residuos. Sí, exacto. O sea, es decir, los primeros suelos que se ven afectados son aquellos sobre los que se depositan los residuos. Y después, obviamente, los suelos agrícolas, los suelos urbanos, la propia cuenca sedimentaria del Mar Menor en su conjunto, la laguna, todos estos espacios que se encuentran en las zonas subsidiarias van a recibir todos estos metales, ¿no? Todos estos tóxicos. Bueno, específicamente, porque ya para terminar ese aspecto de la pregunta, porque tu tesis habla del sureste de España, pero en concreto, ¿qué municipios o qué territorios son los más afectados? Bueno, en la región de Murcia tenemos como principal, por extensión de la actividad minera, primero el término municipal de Cartagena, seguido el término municipal de La Unión, después Mazarrón, pero este problema no solo se extiende aquí, sino que llega a Águilas, hay algunos emplazamientos de Águilas y también en Lorca. También existen otros emplazamientos de minería metálica en Cejín, como en las minas de Gilitco. Por tanto, es una causística muy presente en casi todo el territorio regional. Fuera de la región seguimos avanzando, pues tenemos también áreas importantes en Almería, por supuesto todo lo que es la faja pirítica, que alcanza su mayor representación en Huelva, en Río Tinto, en toda esta zona, ¿no? Donde efectivamente los procesos son los mismos y se repiten. Es decir, la hipótesis que se intentó contestar en el área de estudio es extrapolable a todo el sureste español, porque las condiciones climáticas van a ser las mismas y son las que van a condicionar estos procesos de transformación y de cambios en estos residuos o en estos minerales primarios. ¿Hay más investigadores que estén trabajando sobre este asunto o es la tuya la investigación más abarcante?
No, hay muchos investigadores, o sea, en la Comunidad Autónoma de Murcia en concreto, hay, hasta donde yo conozco, hay 4 grupos de investigación que trabajan en concreto en contaminación de suelos, 2 en la Universidad Politécnica de Cartagena, 2 en la Universidad de Murcia y otro grupo también, que había olvidado, 5, en el CEBAS, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Son 5 grupos que desde antaño, bueno, no tan desde antaño, ¿no? O sea, quizá el grupo más antiguo que ha trabajado en contaminación es el grupo de Edafología, Química Agrícola y Geología de la Universidad de Murcia, que empieza sus primeros estudios alrededor del año 1998-99 con el estudio del cabezo rajado, y bueno, y a partir de ahí podemos considerar un poco que todos hemos ido incorporándonos a esta corriente del estudio de la contaminación por residuos mineros, pues desde el año 2000 o 2002 quizá, ¿no? Uh-huh. Tú eres geoquímico. El otro día hablábamos y me contabas que cuando empiezas a investigar no está en tu ánimo nada de lo que ha venido sucediendo después. Es decir, relacionar tu investigación con los riesgos para la salud. Antes de entrar en ese tema, para entenderlo bien y con independencia de la relación que el uso del suelo pueda tener con los efectos para las poblaciones, me gustaría saber qué finalidad tenía tu tesis que perseguías en el marco de la mera geología. Ver si existe un comportamiento del terreno que, al contrario de las conclusiones que alcanzaste, implique la reabsorción de metales, o darle a los resultados otra finalidad, abordar, digamos, una solución para que luego haya un uso público. ¿Cuál era la finalidad de tu tesis? Bueno, la tesis estaba centrada, digamos que ha habido un antes y un después en mi carrera de investigador. Una primera etapa que se desarrolla entre el año 2002 y el año 2004, donde inicio una primera tesis en concreto sobre el estudio de la erosión de los residuos mineros, es decir, el cálculo de la tasa de erosión de estos residuos a partir de la acción del agua, ¿no?, de la precipitación, lo que es la erosión hídrica, y por tanto poder estimar cuál es el volumen total de residuos que acaban llegando a la cuenca del Mar Menor y al mar Mediterráneo, en ambas vertientes de la Sierra Minera. Ahí surgen unos pequeños problemas en la universidad, en el grupo de investigación en el que me encontraba. De hecho, hay un cierto plagio de esa primera tesis en otra tesis doctoral que se defiende en el año 2004, que actúa un poco como detonante y hace que yo abandone en ese momento ese trabajo de investigación que venía desarrollando. Abandono, renuncio a una beca de investigación que tenía en aquel momento y decido dedicarme a la vida laboral en la empresa privada, como autónomo, ¿no? Pero continuando con este hilo, digamos que en mi historia la investigación desde niño ha estado muy presente y no podía ser menos que quería continuar con el trabajo, ¿no? Siempre respondiendo a intereses particulares, como en este mundo. Bueno, pues un compañero del que luego hablaremos o trataremos en detalle quizá, me insistió en que no abandonara, en que siguiera, y decidí continuar. Trabajaba por la mañana y por la tarde, y mis noches, de 9 de la noche a 2 de la mañana, los dedicaba a estar en el laboratorio y a producir datos, y los fines de semana para salir al campo. Entonces surge esta segunda tesis doctoral que ya me interesaba mucho, que era el de la formación de fluorescencias salinas metálicas hidrosolubles, o lo que son las fases supergénicas resultantes de la alteración de los sulfuros primarios, ¿no? Y la elegí porque me gustaba mucho el tema, porque desde chiquitito ya cogía estos minerales secundarios de la sierra con mis manos y los coleccionaba en casa, y porque también era un campo muy complicado. Yo dije, bueno, pues ya que voy a decidir hacer la tesis, voy a coger un campo que tenga una complejidad tal que nadie pueda volver a osar a intentar plagiar mi tesis, ¿no? No es un tema muy común en la literatura geoquímica, es decir, se trata de pasada, pero realmente son pocos los investigadores a nivel mundial que han trabajado en sulfatos y en minerales secundarios y terciarios. Y ahí empecé con esta nueva tesis de alteración supergénica, ¿no?, de transformación. Y el objeto en sí
pues no iba tan encaminado a determinar el impacto que estos minerales supergénicos podían tener en la salud de las personas, sino que era encaminado a estudiar estas fases desde el punto de vista, desde lo que es todo el proceso de transformación química de ese sulfuro, geoquímica de ese sulfuro primario a ese mineral secundario, terciario e incluso cuaternario, y luego qué pasaba, qué efecto tenía allí donde se producía, ¿no? Y es que en el proceso de cristalización, como la cristalización de la sal de cocina, pues se parte de una solución saturada, es decir, una solución en la que pues nos imaginemos que empezamos a echar en un vaso de agua, empezamos a echar cucharitas de sal o de azúcar hasta que llega un momento que ya no se disuelve más la sal o el azúcar. En ese momento decimos que la solución se encuentra saturada. Y a partir de ahí lo que va a suceder es que conforme va evaporándose el agua se va a iniciar el proceso de cristalización, de formación de cristales. En el caso de estos minerales secundarios, pues estos cristales estarán en función de los elementos químicos que están en esa solución. Si en una salina tenemos cloro mayoritariamente, sodio, potasio y elementos que no son perjudiciales para la salud, en el caso de los residuos mineros, como consecuencia de la oxidación del sulfuro, pues aparecen sulfatos en vez de cloruros, por ejemplo, aparece plomo, aparece cadmio, aparece zinc, aparece arsénico, manganeso, magnesio, etcétera. Y todo eso va a dar lugar a unos cristales muy peculiares que reciben distintos nombres en función del número de moléculas de agua que intervienen en su sistema cristalino, que van a producir una fuerza de expansión, para que me entiendan, es decir, cuando precipitan, en el poro de la roca van a empezar a hacer presiones muy fuertes que van a acabar por romper la estructura del suelo, es decir, van a hacer que ese suelo sea más erodible. Y a partir de ahí, estos residuos van a estar más predispuestos a la erosión. Este era el objetivo de la tesis, pero claro, era complicado porque primero por la escasez de soporte científico en la universidad, porque no tenía técnicas para poder modelizar todo esto. He tenido que jugar mucho a tirar del ingenio, es decir, a ingeniar sistemas para poder hacer cálculos y poder medir estas presiones, y pues desde diseñar sistemas para recoger y simular las variables climáticas que se suceden en el medio ambiente natural, ¿no?, en lo que es su reproducción en condiciones de laboratorio. Y fue una labor muy complicada, de hecho, que está inconclusa, como luego comentaré, porque justo cuando ya teníamos casi concluido y cerrado lo que era el modelo geoquímico del proceso en sí, en sentido estricto, pues fue cuando se sucedieron los acontecimientos que luego comentaremos, ¿no? Entonces, ¿cuándo o cómo empiezas a relacionar los datos de tu investigación y los riesgos para la salud? Bueno, esto, como he comentado, estos minerales secundarios son muy solubles en agua, es decir, tienen unas constantes de solubilidad muy altas, es decir, pues para que nos sigamos una idea, pues es igual que el azúcar y la sal, como he dicho. O vamos a imaginar una aspirina que nos ponemos bajo la lengua y que se disuelve y que pasa directamente al torrente sanguíneo. Bueno, las propiedades de estos sulfatos metálicos o no metálicos, o sea, es decir, pues es su solubilidad. Eso quiere decir que si son inhaladas o si son ingeridas o si entran en contacto dérmico, pues al final lo que se va a producir es una transferencia directa una transferencia directa que proviene del medio en el que nos encontramos expuestos hasta lo que es nuestro organismo. Es decir, si yo respiro y estoy respirando material particulado proveniente de estos residuos, de estas eflorescencias salinas erosionadas por el viento, pues en cuanto entran en contacto con la mucosa, no es que van a llegar al alvéolo pulmonar, como sucede, por ejemplo, con el caso del amianto o de la asbestosis sino que realmente se van a disolver, se van a disociar en nuestra nariz, en el tramo superior del tracto respiratorio, y van a pasar directamente al sistema circulatorio. Por tanto, vamos a incorporar en nuestro cuerpo metales pesados
en forma iónica, en forma tóxica, que van a tener sus correspondientes, van a tener sus correspondientes efectos nocivos en función del tipo de elemento en la salud de los seres vivos. Me gusta decir seres vivos porque no solo las personas sufrimos, sino que también hay otros seres como los animales que no tienen voz y voto y que sufren los efectos también de esta contaminación cíclica o policíclica que se produce los 365 días del año durante las 24 horas del día. ¿Se te ha cuestionado que hayas dado ese paso, o sea, establecer la relación entre tus datos, digamos, geoquímicos y las consecuencias para la salud, algo que estrictamente no pertenece a tu área de investigación? Sí, esto es un poquito más complicado porque, como comentábamos, hablábamos de los espacios mineros en sentido estricto, del inicio de la dispersión y, luego estudiaba otras, digamos que un poco cómo cuál era el impacto que ocasionaban o que tenían estas sales una vez se sedimentaban en los medios receptores, en los suelos receptores, en los espacios receptores. Entonces, en realidad, lo que trataba de identificar eran fases terciarias, incluso, de nuevos minerales, es decir, como los nietos de esos minerales primarios, ¿no? Para que me entiendan, y ver qué sucedía con ellas, cuál era su implicación en el espacio receptor. El problema surge cuando, marcho quizá a hacer una estancia de investigación a Polonia, y es en Polonia donde llevo unas primeras muestras al objeto de identificar simplemente las fases minerales correspondientes con los filosilicatos, es decir, con las arcillas que se encontraban en estos residuos mineros. Y llego allí, me pongo mis muestras, empezamos a trabajar, a preparar estas muestras para estudiar los minerales de la arcilla, y mi director de tesis polaco, el profesor Kowierski, observa que algo raro está pasando en las muestras y decide hacer una determinación de metales motus propio, sin contar conmigo, y al día siguiente me viene muy alarmado diciéndome que la concentración de plomo y de cadmio y de zinc era altísima y que obviamente que no podíamos tocar estas muestras con las manos y que deberíamos de trabajar con una serie de equipos de protección individual como establece la norma por los riesgos que producía. Claro, a mí también, aunque eres conocedor de realmente los efectos que pueden tener para la salud, pero quizá también tenemos esa ausencia de percepción del riesgo de la que quizá después hablemos, ¿no? Como investigadores, y no somos conscientes de lo que estamos tocando, lo que estamos manejando, son residuos igual de tóxicos que lo puede ser un residuo químico envasado en un frasco al cual tienes que poner todas las precauciones porque sabes que si metes el dedo pues te vas a... te lo puedes llegar a quemar si es un ácido y a partir de ahí cambia un poco la percepción del riesgo. Total, que continuando en esta línea, decido invitar a mi director polaco a Cartagena que venga para recorrer el área y para que él tuviera una visión más directa de dónde yo estaba cogiendo las muestras. ¿De dónde eran? Del Llano del Beal, fundamentalmente, de la Diputación del Beal, todo lo que es la cuenca del Beal, pero bueno, también había de Portmán, del Gorguel, de La Unión, de muchos sitios, ¿no? Y él mismo empieza a ver a los niños, es decir, el comportamiento de los niños en estos espacios, pues cómo jugaban tirándose por el suelo y cómo veía el polvo que salía, digamos que el polvo que provenía de la erosión eólica de los residuos, cómo él lo percibía porque decía que tenía en su boca, sentía un sabor metálico y que le picaba el tracto respiratorio, que escupía, que se sentía incómodo estar allí. Entonces él mismo, o sea, a unas familias que estaban allí, incluso sin hablar español, porque no habla español, se fue directamente diciendo "Poison, poison", como que pusieran a salvaguarda a sus hijos porque estaban jugando con un suelo contaminado pues por arsénico, por plomo. Él me insistió muchísimo en que no teníamos prisa en hacer la tesis, o sea que yo ya llevaba tanto tiempo haciéndola, desde el 2002, que porque concluyera una buena tesis, pues que lo hiciera bien, que cerrara todo el ciclo, que estudiara realmente si esos metales, a pesar de lo que unos test de simulación en laboratorio, a pesar de los valores que arrojaban los test de simulación en laboratorio, de los jugos que
que simulamos los humanos en el estómago, en el pulmón, etcétera, arrojaban, pues queríamos comprobar si efectivamente esto existía una transferencia real a la salud. Entonces él me insistió en ampliar un último capítulo de la tesis para determinar los metales pesados en las personas, en los seres humanos y en concreto en la población infantil de la Diputación. Yo recuerdo que me enfadé con él y le dije, jolines, mira, es que yo no tengo más ganas que no puedo más, que esto es otra vez laboratorio, campo, muestreo, y encima son seres humanos que piensan y que hablan y que hay que darle muchas explicaciones. Me animó muchísimo. Al final, pues entré en contacto con el director del colegio, que no me hizo un gran caso para conseguir las muestras. Al final el director del colegio me puso en contacto con el AMPA y ahí pues inicié las conversaciones con el AMPA para pedir sobre todo las muestras problema para determinar y concluir si existía o no transferencia de los contaminantes metálicos a la salud pública, ¿no? Uh-huh. Es el Colegio del Llano del Beal. El colegio del CEIP de San Ginés de la Jara, de la Diputación del Beal. Uh-huh. ¿Y qué consecuencias tuvo la visita de tu director polaco aquí en la universidad? Decías que hay más investigadores, que hay más equipos. No sé ya si exactamente pertenecen a la misma universidad a la que perteneces tú. Hubo debate, hubo opiniones divergentes. No, realmente hasta aquel momento pues cada uno trabajaba en su área bajo su ética y su moral, es decir, bajo sus principios éticos y morales, y no nos metíamos ni uno con otro. A veces sí que criticas lo que hace uno, lo que hace otro, pero no pasa a ser lo que es en sentido estricto la palabra criticar, ¿no? Que es describir algo, ¿no? Entonces, pues describes algo de una forma con la que simpatizas menos, pero bueno, que no hemos tenido ningún problema entre nosotros. O sea, sí ha habido roces y pequeñas cosas, pero no nada grave. Volvemos a los datos. Entonces, recoges las muestras del colegio. ¿Y qué continúa pasando? ¿Cuáles son los datos? Recojo estas muestras y entre tanto, claro, como es una tesis que se ha desarrollado en un intervalo temporal, en una serie diacrónica amplia, pues debía de actualizar un poco el muestreo. Y decido volver a remuestrear los espacios públicos, es decir, los suelos de los espacios públicos, de los poblados mineros, y igual que el polvo interior y exterior que está llegando a las viviendas. Como consecuencia de ello, voy al colegio y acompañado con los miembros del AMPA, porque bueno, siempre he creído en la ciencia participativa, en que la gente vea cómo se hacen las cosas o cómo trabajamos los científicos. Pues fui al colegio a tomar unas muestras del campo de fútbol, del área de recreo infantil, de las diferentes partes donde existía material edáfico, antrosoles que le llamamos, o tecnosuelos, con los que entraban en contacto los niños. La sorpresa ingrata de esta medida es que estas eflorescencias salinas, que para mí tenían una respuesta algo geoquímico, mineralógico, tal, pues además empezaban a aparecer en lo que es el suelo del colegio, en el campo de fútbol y incluso en los propios muros del propio colegio, ¿no? Y eso ya en aquel momento, con discreción, aunque yo creo que los padres notaron mi cara un poco de sorpresa cuando las vi, pues me llevó a tomar una muestra y sin mediar palabra me la llevé al laboratorio sin alertar a los padres. Realicé un análisis rápido mediante una técnica rápida que se llama fluorescencia rayos X y descubro que efectivamente son las temidas fluorescencias salinas metálicas hidrosolubles, estas fases supergénicas que se están formando en el colegio. Claro, yo había visto a los niños ya jugar con estos materiales en la zona, cómo iba a estar en silencio, cómo iba a poder ser tan hipócrita de no ponerme en contacto con las autoridades tanto universitarias como públicas, para explicarles el hallazgo y la repercusión que ese hallazgo podía tener para la salud de los niños, ¿no? ¿Y cuáles fueron las reacciones? Bueno, pues yo lo primero que hice fue, en primer lugar, desde la propia universidad, el laboratorio central de la universidad, le envié un correo electrónico a la vicerrectora de investigación, Beatriz de Miguel,
con los resultados de los análisis, de esta análisis elemental de estos materiales, una difracción de rayos X y 5 fotos de la preparación de la muestra, más el sitio donde había tomado la muestra. Y en ese correo electrónico pues pone: hola Beatriz, he encontrado esto, ¿qué hacemos? Creo recordar que era así como le contesté. Por favor, es urgente. Como no me respondía, al día siguiente llamé por la mañana al vicerrectorado, me dijeron que no estaba, que me comentó su secretario, le dije que insistía en que tenía que hablar con ella. Me dijo, le pregunté que por favor, que si no me daba su teléfono personal, que le preguntara si había recepcionado mi correo electrónico y que me contestara él mismo, por intentar seguir un poco un protocolo, o sea, es decir, dentro de algo que para mí no tenía ni que haber esperado a tener ninguna respuesta, sino a ver. Pero bueno, intenté seguir los cauces científicos, como después se me ha recriminado, y los seguí, efectivamente, y no me contestó. Total, que decidí llamar a la alcaldía y intentar ponerme en contacto directo con el alcalde de Cartagena en aquel entonces, José López Cavite, y bueno, pues no lo conseguí, pero a las 8 de la mañana del día siguiente él me llamó por teléfono. Estaba en casa de mis padres, acababa de levantarme, era un día normal de trabajo, con la preocupación, nervios, y recuerdo que la conversación fue muy corta. Me dijo: hola, ¿eres José Matías? Y le dije: sí. Pues quiero que sepas que si esto es una conspiración contra el FIS, te vas a la mierda. Claro, en silencio en una casa. ¿Qué es el CIS? No lo sé, todavía no he conseguido averiguar qué quería decir él con el CIS, porque yo no lo sé. O sea, Centro de Investigaciones Secretas, no lo sé, digo, porque es que no me puedo imaginar lo que es el CIS, ¿no? Total, que aquello fue curioso. Mi padre lo escuchó en directo y no me importa decirlo, pero en mi casa, en esas elecciones, pues habíamos votado todos a este señor porque creíamos que Cartagena necesitaba un impulso desde lo local. Y bueno, la cara de los tres fue como quedarnos así de cuadros diciendo: pero que te está mandando a la mierda. Y le dije, bueno, pues le contesté y le dije: pues a la mierda se va usted, y corté el teléfono. A los 5 minutos me volvió a llamar, estaba en la ducha, me vuelve a llamar y me pide disculpas, me dice que es muy impulsivo y que por favor que le redacte un informe. Y yo le dije: mire usted, yo no me dedico a hacer informes porque para eso están las empresas. Yo, en el desarrollo de un trabajo de investigación, he encontrado unos valores que para mí tienen un significado desde el punto de vista de mi tesis, pero no puedo obviar ni mirar hacia otro lado porque también tienen un significado desde el punto de vista de la salud. Y entonces me pidió un informe, le dije que no, que yo le daba los datos y me dijo que le hiciera un informe. Total, que le dije: mire usted, no voy a entrar en discusión, le voy a hacer un informe, pero creo que es conveniente que este informe llegue con carácter previo a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Unidad Técnica de Agentes del SEPRONA, de la Guardia Civil, y cuando esté registrado con estos 2 sellos de entrada, se lo haré llegar a usted. Lo haré lo antes posible. O sea, fue un informe que redacté esa noche, terminé a las 5 de la mañana y así lo hice. Registré y el registro se lo entregué a él un viernes. Y a la vez se lo di a los padres. Ya les confirmé a los padres que lo que había aparecido en el colegio del Llano eran eflorescencias salinas metálicas, hidrosolubles y tóxicas. Y los padres no eran tontos porque en una charla para la captación de las muestras problema, yo me llevé un montón de fluorescencias salinas y ellos vieron en directo en esa charla cómo esas fluorescencias se disolvían en el agua y daban lugar a un agua de color rojo. Y además llevé unos papeles y un pHímetro y ellos vieron que el pH del agua era 1,7, o sea, era un ácido de características similares a las que puede ser el ácido sulfúrico, ¿no? Por tanto, el problema estaba creado, o sea, es decir, ellos ya sabían del riesgo que podían tener sus hijos, ¿no? Menudo capítulo final. Sí, fue el colofón, ¿no? No queda ahí, ¿no? Luego, pues curiosamente, al darle yo el informe a los padres, les dije: bueno, pues lo que tenéis que hacer es, pues con mi informe, mi humilde informe, un informe muy simple, no es un informe
hecho por una gran empresa, por un gran laboratorio, con todo el tiempo del mundo, como el que tuvieron las empresas que lo hicieron. Fue un informe hecho en nada de tiempo. Pues le dije, bueno, pues registrarlo, mandarlo a la Dirección General de Educación, de Centros Educativos, a la Consejería de Educación, y que, bueno, pues que ellos pongan en marcha su dispositivo desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del Servicio de Salud Pública para adoptar aquellas medidas que fueran convenientes, ya solicitadas por mí previamente en el informe que ellos llevaban. El lunes por la mañana me pidieron que por favor les ayudara a redactar un escrito de Expone Solicita, y habíamos quedado en la Plaza San Francisco de Cartagena. Yo había quedado con ellos sin medios de comunicación, sin prensa y sin nada. Bueno, les ayudo a redactar el escrito, que lo pongan en registro de entrada, y yo continúo con mi marcha al laboratorio y a ellos. Pero no llegué a tiempo. O sea, a las 8 de la mañana me llamaron los agentes del Seprona y me pidieron que por favor si les podía acompañar al lugar que yo había descrito en mis informes y que había denunciado en pública denuncia como zona de alto riesgo para la salud de los escolares, ¿no? Claro, llamé a los padres, oye, mira, no vengáis, que es que voy al llano, voy al colegio, que me ha llamado el Seprona, entonces, pues nada, hacerlo vosotros, que es importante. No, nosotros nos queremos quedar aquí con el Seprona, y que queremos ver cómo viene el Seprona, les llamaba la atención, pero traen equipos, no sé qué. Digo, pues mira, no sé lo que van a traer, digo, pero bueno, sí, quedaros. Y cuando llegamos al llano, pues llegamos el sargento y el teniente del Seprona, o el cabo del Seprona, y la sorpresa fue que estaban los medios de comunicación y los padres esperándonos allí en la puerta del colegio. Claro, nosotros no le podemos negar a un medio de comunicación que haga su trabajo. Entonces, pues los medios de comunicación pues sacaron sus titulares, advirtieron, el Seprona toma muestras de un centro educativo ante la denuncia del investigador José Matías. Los padres piden a la administración que se les explique si realmente es un riesgo o no es un riesgo. Yo con los padres no tenía confianza, ¿no? O sea, que eran simplemente personas que con buena fe pues me han dado una muestra de sus hijos, de acuerdo con unos principios que se recogían en un documento que se llama, se me olvida el nombre, un compromiso, el compromiso informado, el consentimiento informado, perdón. Es decir, el documento por el cual yo informo a los padres que voy a hacer con las muestras biológicas, que no voy a hacer un estudio genético, que voy a hacer tal, que voy a proteger los datos, que en ningún momento... Y bueno, y ya está. Pero bueno, pues a partir de ahí empezó quizá otra nueva época en mi vida, ¿no? Los padres ya empiezan a ejercer muchísima presión, y yo pues sigo trabajando en mi laboratorio con mis muestras de orina, de uñas, de pelo, de polvo, de suelos, para terminar ese último capítulo de la tesis en el que tan interesado está mi director polaco, el doctor Kowierski. Ese remuestreo ha tenido consecuencias grandes en tu trayectoria, aparte de... Pues sí, tuvo consecuencias muy grandes. Entonces, la peor de todas fue que un señor que se denomina rector de una universidad pública, el rector Alejandro Díaz Morcillo, visto quizá o respondiendo presuntamente a las presiones de políticos, de dirigentes políticos de nuestra comunidad autónoma, o intereses particulares de empresas, ya no sé por quién apostar, pues llega a elaborar un comunicado de prensa que siembra un poco el caos en toda mi vida como investigador, ¿no? Advierte en los medios de comunicación que soy un estudiante, que no pertenezco a ningún grupo de investigación, que no tengo el reconocimiento científico, en fin, realiza una presunta desacreditación de mi persona, no solo como persona moralmente, sino como profesional, ¿no? Y dejan entredicho lo que es esa libertad de investigación que debemos tener los investigadores dentro de
un orden en la ética y en la bioética en el desarrollo de los trabajos de investigación. Claro, la cara de sorpresa fue muy grande, o sea, es decir, desde aquel momento estaba recogiendo las muestras biológicas de los niños, estaba en el periodo de muestreo. El porcentaje muestral me cayó de 148 niños que iban a participar, me cayó a 55. Y sobre todo los padres, obviamente, a mí no me conocían. Ponían en cuestión quién es José Matías y este tío, vamos, hablando un poco en slang, este señor quién es, si el propio rector de la universidad repudia de él en los medios públicos, ¿no? Y bueno, tuve que recurrir al ingenio para por lo menos intentar que los padres siguieran apoyándome, ya que había sucedido esto, que siguieran apoyándome, que me dieran, que contribuyeran a que el estudio acabara en buen fin y bueno, y se me ocurrió que la mejor forma que había era hacer nuevamente ciencia participativa y que los padres pues vinieran al laboratorio, se pusieran una bata blanca, se pusieran unos guantes y ellos mismos prepararan las muestras del patio del colegio donde jugaban sus hijos. Y ellos mismos vieran en directo cómo esa máquina, de forma semi-cuantitativa, iba a arrojar unos valores de concentración de metales pesados y metaloides en esos suelos. Cada uno preparó una pastilla y bueno, y empezaron a aparecer los resultados. Yo le enseñé a los padres cuáles eran los niveles genéricos de referencia para la declaración de un suelo como contaminado, y claro, cuando ellos vieron los resultados, si tú has cogido la muestra, tú has hecho el análisis y tú estás viendo lo que dice la máquina, lógicamente tú no puedes, ya no puedes dudar, ¿no? Y de esa forma un poco, por lo menos me reacredité con ellos y conseguí que continuáramos con el estudio, o sea, porque si ya me cae la muestra a 10 o 20 niños, no tenía ningún sentido continuar y hubiera tenido que abandonar. Y entonces, ¿cuál fue al final el número de niños que pudiste analizar y los datos? Pues el número de niños fue en total fueron, no sé si fueron 127 porque no recuerdo ahora mismo. Vale, bueno, pero más o menos, ¿no? Sí, fue una centena de niños, niños y niñas de edades comprendidas entre los 2 años y los 14 años, y también se incluyen como casos anómalos, pues algún bebé y algún niño más adulto que no entran dentro de lo que es el estudio, que está en fase de redacción y de conclusión para publicar, que todavía no he terminado de publicarlo. Y entonces, desde el punto de vista del comportamiento del suelo, digamos que es tu área, ¿cuáles son las medidas razonables que cabría tomar? ¿Cuál sería la solución más recomendable? Bueno, yo sobre todo siempre lo digo, ¿no? Vivimos en un medio árido, semiárido, en un mundo en el que cada día es más evidente que el cambio climático es una realidad, y por tanto yo considero que el patrón dominante de dispersión de los contaminantes en nuestra área no va a ser el agua y va a ser el viento. Por tanto, creo que con recubrir simplemente los residuos con un material en una cantidad lo suficientemente significativa bastaría para evitar que se produjeran esos procesos de erosión, al menos de erosión eólica, ¿no? De dispersión eólica de los contaminantes. Y también evitaríamos un poco, bueno, no lo he explicado porque son muy complicados los procesos, pero que se produjeran de forma cíclica y diaria estas eflorescencias salinas metálicas hidrosolubles o fases supergénicas, ¿no? Bueno, pero que habría una solución abordable. Sí, totalmente abordable. Es decir, yo les decía hace poco a diversos dirigentes políticos en comparecencia en la Asamblea Regional de Murcia, le decía a sus señorías que miren ustedes, o sea, en la bahía de Portmán se ha realizado un movimiento de tierra vegetal de aproximadamente 200.000 metros cúbicos de tierra, que con ese volumen de tierra, es decir, con esas casi 600.000 toneladas de tierra vegetal que se ha movido, se podría haber perfectamente sepultado toda la superficie que rodea el llano del Beal. Es decir, las 6 hectáreas que rodean el llano del Beal hubieran sido cubiertas por 1 metro cúbico de tierra vegetal. Es decir, y ya hubiéramos finalizado con el problema.
tan sencillo como eso. No quiere decir que este sea la solución técnica del problema, porque los residuos van a estar debajo. Y como no hemos impermeabilizado y no hemos ejecutado y no hemos obrado conforme a unas pautas para la eliminación final del riesgo, pues obviamente en un periodo de tiempo, pues quizá de 20 años, estos suelos volverán a estar otra vez contaminados como consecuencia de la ascensión de las sales, de la formación de fluorescencias, etcétera, ¿no? O de la dispersión eólica de otras áreas adyacentes a la Diputación. Pero sí que hubiéramos disminuido muchísima la exposición si hubiéramos adoptado ya esa medida con carácter urgente, ¿no? ¿Quién tendría que acometer ese proyecto? ¿De quién es la responsabilidad? Lo pregunto, y perdonadme, no tengo ni idea. ¿Pertenece a las empresas explotadoras, a la administración? ¿Es una responsabilidad compartida? ¿Hay responsabilidades que ya están, digamos, extintas? No, a ver, realmente se ha intentado engañar a la sociedad, y lo que realmente existe es, bajo mi punto de vista, es una presunta falta de diligencia debida, es decir, lo que es una prevaricación por omisión en el hacer cumplir las leyes de nuestros dirigentes políticos a lo largo de todos estos casi 30 años desde que se produjo el cese de la minería en el año 1991, como por altos funcionarios, ¿no? Las leyes son claras, las leyes existen. De hecho, para adherirnos a Europa había que cumplir unos mínimos ambientales y unos periodos de adaptación para adaptarnos a directivas como la Directiva Residuos, cuando apenas se había legislado en España sobre la materia de residuos, ¿no? Nuestra ley de residuos más señalada es la del año 98, la ley de residuos y suelos contaminados. Es decir, que ya teníamos un poco que existía ese fondo regulativo, ese fondo normativo que por decirlo así regulaba el procedimiento por el cual se había de descontaminar o proteger a la población frente a la contaminación. Y la empresa responsable de estos residuos, pues afortunadamente o desafortunadamente, pues existe a día de hoy, ¿no? En su día fue la compañía minero-metalúrgica Peñarroya España S.A., que fue adquiriendo por sus propios intereses mineros esas pequeñas minas, ese minifundismo que existía en la sierra, de pequeñas compañías mineras, y que aglutinó, que absorbió bajo un gran perímetro de explotación que dio lugar a lo que es la explotación minero-metalúrgica de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión por la compañía mercantil Peñarroya España S.A., que después adquiere la sociedad minera igualmente por Mangolf S.A., ¿no? Por una escritura de cesión de bienes y derechos. Es decir, en el año 1989, en diciembre de 1989, digamos que se invita a unos empresarios cartageneros, deciden hacerse cargo de la compañía minero-metalúrgica Peñarroya por 0 euros. Es decir, el precio del metal había caído en bolsa mucho, la ley que existía en el terreno era muy baja y Peñarroya ya no tenía intereses en continuar con la explotación. Entonces tenía un problema porque el número de trabajadores era importante y había de despedirlos a todos. Entonces, claro, si daba en concurso de acreedores, lógicamente los trabajadores iban a perder sus derechos. Estos empresarios cartageneros que fundan la compañía por Mangolf, a mi juicio, presuntamente engañados por los dirigentes políticos del entonces, aceptan la cesión de la compañía minero-metalúrgica con la condición interpuesta de encargarse del despido de todos los trabajadores con el convenio regulador de aquel entonces, lo que le costó a la empresa unos 4.500 millones de pesetas. Hablo del año 1989, 90 y 91, es decir, era muchísimo dinero. Hoy día sigue siéndolo, pero antes también lo era, a cambio de una falsa promesa que jamás se cumplió. Es decir, por Mangol adquiría la responsabilidad de este despido de los trabajadores, pero también la comunidad autónoma, el gobierno regional en aquel entonces, adquiría el compromiso de permitirle una minería de bajo ritmo, a la vez que se iniciaban los procesos de recalificación
de toda la sierra minera de Cartagena-La Unión y se iniciaba el proceso de restauración de la bahía de Portmán, cosa que, como vemos a día de hoy, no ha sucedido. Entonces yo creo y siempre digo que les tendieron una trampa mortal, pero bueno, cada uno es adulto o ha de ser responsable, y si adquieres ese compromiso, pues has de cumplir con la normativa que devenga en el transcurso de los tiempos en materia de minería y en materia de residuos, y por tanto entendemos que jurídicamente desde el grupo de investigación de la Universidad de Murcia, en el que soy miembro, del grupo de investigación de ética y de bioética y ética, el Centro de Bioética, el CEBES, de Derecho y Bioética o de la Universidad de Murcia, pues hemos investigado muy bien todo el tema jurídico y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente que es la compañía la responsable de ejecutar esas restauraciones ambientales. No terminamos de responsabilizarnos de los daños ambientales. No. Además, es curioso porque Europa en el 2006 aprueba la Directiva 2006 de responsabilidad ambiental que obliga a la reparación del daño ambiental. Entonces, surgía la duda también, que lo analizamos muy bien, es decir, ¿quién tiene la responsabilidad de reponer el daño ambiental? Ya ves que la directiva no es retroactiva. Si no es retroactiva no podemos buscar ya, pero es que mira, es que Portmán Gold no ha cerrado, porque si Portmán Gold hubiera clausurado como actividad económica, la administración debería haber hecho cumplir lo que decía una ley, unas leyes antiguas y obsoletas, pero que tampoco pasaban por alto los efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente de la minería, y que obligaban a ejecutar unas restauraciones ambientales de los espacios afectados por la minería, en concreto el Real Decreto del 82, de restauración de espacios afectados por la minería, lo que en sí disponía ese obsoleto reglamento del año 61 el reglamento de actividades molestas insalubres, el RAMIN, o bueno, otras leyes, la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico del 72, o sea, otras muchas leyes que sí que estaban vigentes y que venían exigiendo a esos controles ambientales y a esa protección del medio ambiente en sentido estricto, como el aire envolvente o los suelos que nos envuelven o todas las variables que integran el modelo, ¿no? Entonces, pues Portmán Gold debería haber ejecutado esa restauración, que como vemos, 30 años después sigue sin ejecutarse. Entendemos, por tanto, que existe esa presunta falta de diligencia debida, esa omisión por parte de la administración de hacer cumplir las leyes, y claro, ¿qué ejemplo puede dar una administración que tiene que hacer cumplir las leyes a los ciudadanos cuando ella misma no es capaz de cumplirlas y hacerlas cumplir? Es decir, ¿con qué cara dura usted tiene el derecho de venirme a ponerme una multa a mí si después, cuando usted comete una viola, por decirlo así, o comete una infracción, nadie le multa y no puede usted predicar con el ejemplo? Por tanto, entiendo que sí se están cometiendo presuntos delitos de prevaricación ambiental por parte quizá de este gobierno que nos lleva gobernando desde hace 25 años en la región de Murcia, del Partido Popular y del PSOE también, por supuesto, hacia la compañía minera Portmán Gold S.A. Y si no es así, pues que en el momento procesal oportuno que lo demuestren y que sea un juez el que determine si se están cometiendo presuntamente estos delitos o no, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo va ese proceso, ¿no? Aquella denuncia que tú pones ante el Seprona y la Fiscalía, ¿por dónde va? Esta denuncia es lenta, no termina ahí el procedimiento, sino que realizo 5 denuncias más, ampliatorias de denuncia. Incluso en la última denuncia me atrevo, osadamente, a solicitarle a su señoría un impulso del procedimiento de instrucción, ¿no? Es decir, llevamos 2 años, no se había hecho absolutamente nada, las pruebas científicas cada vez eran mayores, cada vez se apuntaba más a que había un efecto negativo de la salud de los niños y que las repercusiones eran importantes. Y yo también le pedí al juzgado que desde las competencias que le son atribuidas por el Consejo del Poder Judicial, por el Poder Judicial, también solicitaba su auxilio para que él hiciera cumplir
esas leyes a la administración y adoptara esas medidas de precaución sobre la base de ese bonito principio que se conoce como principio de precaución del Tratado de Fundación de la Unión Europea en su artículo 198, ¿no? Y bueno, pues he estado viendo cómo durante 2 años y medio, pues presuntamente, 2 años ya, 2 años y un mes, presuntamente su señoría, pues quizá, digo presunta, ¿no? Porque quizá no ha actuado con la rapidez y celeridad que debería requerir un caso donde lo que se están vulnerando son derechos fundamentales y no precisamente en seres adultos, sino en niños con unas lesiones o unas presuntas lesiones en su salud de difícil reparación con el paso del tiempo, irreparables. Sí, los niños en el patio. Y incluso hay científicos en la Risaca, recientemente se han publicado artículos que han venido a reforzar la interpretación que tú haces. Sí, bueno, me comentabas antes que era la figura central, ¿no? Soy el chivato, según una directiva que estamos deseando que se apruebe, el whistleblower, en inglés, silbato o silbido, soy el científico, uno de los científicos que ha dado la alarma. Whistleblower, correcto. Pero no soy el único, o sea, es decir, está también el doctor en toxicología Miguel Motas, está el doctor Juan Antonio Ortega, el tercero he sido yo, José Matías, el que está hablándoles a ustedes, ¿no? Y comentándoles mi experiencia. Y bueno, hemos sido 3 y bueno, pues 3 personas que por desgracia hemos sufrido los efectos de una persecución derivada del ejercicio de lo que es nuestra ética y nuestra moral o nuestra responsabilidad desde la ciencia de advertir de peligros, de advertir de situaciones de riesgo para las personas, los niños y los ecosistemas. Pero hablamos ahora de la denuncia por los niños en el patio y las muestras que tomaste, pero al principio de la tesis nos hablas de la influencia del viento y de cómo transporta los sedimentos y en realidad la población que está en riesgo es más grande. Sí, claro, no se libran, ¿no? Es decir, yo hablo del Llano del Beal porque me defino ecologista, no tengo coche y no creo que lo vaya a tener en mi vida. Y utilizo el transporte público, entonces para mí es muy cómodo acceder a los pueblos que están conectados con el ferrocarril de vía estrecha, con la FEVE. Entonces por eso he trabajado en el llano, en los poblados de la Diputación del Beal y en Los Nietos, por ejemplo. Y sí que hemos observado en los muestreos del polvo en interior y exterior de viviendas, hemos observado que responden a una exponencial negativa en función de la distancia en lo que respecta a la dispersión de los contaminantes. ¿Qué es eso? Sí, bueno, el modelo lo que viene a concretar es que efectivamente los contaminantes no están en su sitio, no solo afectan al Llano del Beal, no hay una aduana que los para, sino que se dispersan y alcanzan zonas subsidiarias como son Los Nietos, que distan a 7,5 kilómetros del foco de contaminación, ¿no? Uh-huh. De manera que esto es un asunto que debe preocupar, digamos, a una comarca. Sí, es un asunto que va más allá del Llano del Beal, es un asunto que ocupa no solo Llano del Beal, Estrecho, Los Nietos, los Urrutias, el Algar, los Belones, La Unión, Roche, Cartagena, porque también Cartagena tiene su problema con estos residuos. En el caso de los antiguos residuos o suelos contaminados de la hidrometalurgia del zinc, de Española del Zinc, de potasios derivados, de Peñarroya, etcétera. En definitiva, el problema de contaminación se extiende desde Cartagena hasta Cabo de Palos y de ahí no se libra absolutamente nadie de una exposición a estos contaminantes en el quehacer diario de su vida, ¿no? de la persona. José, una cosa que sí ha habido, digamos, por lo menos yo lo he visto reflejado así, ha sido un cierto seguimiento de los medios de comunicación. El problema empieza a conocerse. Se conoce el problema, fue difícil, y yo creo que todo el mundo, tras ese comunicado del rector, todo el mundo ya
quizá, no sé si el rector con ese comunicado lo que consiguió, más que un efecto negativo, fue un efecto llamada. Es decir, lo que hizo fue que, como fue tan fuerte, por decirlo así, es decir, que los medios de comunicación dijeran, oye, mira, que es que ha salido el rector de la universidad, que esto es histórico en España, o sea, que un rector salga diciendo que un investigador, que no es investigador, que no pertenece a la universidad, vamos, un poco más que nada, cuando tengo dos trienios de investigación dos trienios reconocidos y bueno, he sido profesor de un centro adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena y contratado directamente laboral como PDI, como personal investigador de la propia universidad por 6 años, ¿no? Por tanto, claro, todo el mundo se quedó sorprendido por ello. Entonces, ese efecto llamada hizo quizá que los periodistas, pues, unos con mayor interés y otros con menor interés, pues se hayan preocupado en hacer ese seguimiento tan importante de las noticias. No me importa y me gusta agradecer a quien ha hecho un buen trabajo, así que me voy a permitir darle las gracias a Javier Cortijo de Radio Nacional de España por creer en mí, y a José Alberto García de La Verdad también por creerme en mí, y sobre todo también a Paulino Ros de Onda Regional, que también ha sufrido los efectos de esa presión por haber dado a conocer de primera mano lo que son estos escándalos antes que ningún otro medio de comunicación en la región. Y pues el eco que has tenido no solamente ha sido, aunque siempre pueda haber más cobertura de la noticia, pero también está habiendo ciertas reacciones en la sociedad civil, porque recientemente hemos sabido de la creación de una coordinadora a por el 45, en alusión al artículo 45 de la Constitución española en defensa del medio ambiente, digamos así en general, aunque la coordinadora parece que en principio se ocupa sobre todo, ¿no?, de la defensa del aire y de los suelos libres de tóxicos. En la noticia, yo he recogido un párrafo del diario La Opinión, la cosa se amplía a casi toda la región. Fortuna, la Unión Cartagena, por supuesto, Portmán, Fortuna, Vanilla, La Aljorra, Alcantarilla. Sí, los problemas de contaminación son tan variados como variados son los municipios y de la región, ¿no? Es decir, en realidad, esa presunta omisión, esa presunta dejación de funciones de la administración se hace extensible a toda la región. En Peña Zafra, por ejemplo, el problema de las canteras de áridos, que distan a menos de 500 metros de núcleos urbanos, de caseríos, y que los entierran con la emisión de polvo, que poco más les está afectando gravemente a su salud por la inhalación de estas partículas y el posible desarrollo de una silicosis, pues hasta, por ejemplo, Furfural en Alcantarilla con las emisiones de benceno, La Aljorra con General Electric, con lo que es Sabic hoy día, y los problemas del bisfenol A en la incineración de residuos, además de los pesticidas y herbicidas de esta agricultura intensiva e incontrolada del campo de Cartagena. Cartagena ciudad con el tema de potasas y derivados, con sus residuos radiactivos, Española del Zinc con sus residuos con una concentración de cadmio que de unos niveles exacerbados, igual que de mercurio, Peñarroya también con unas concentraciones de arsénico disparatadas, además de también ser un emplazamiento potencialmente radiactivo, un emplazamiento NOR según la directiva Euratom, junto con otros emplazamientos que se encuentran en la Sierra Minera de Cartagena de la Unión, pues hacen que tengamos todo un panorama bastante difícil si alguien se quiere esconder de estos contaminantes, ¿no? Pero el mapa que dibuja la coordinadora, solamente viendo el origen de los participantes, es preocupante. Si además a eso le añades datos de Ecologistas en Acción sobre la contaminación del tráfico, el ozono troposférico, el informe del año pasado de A Toda Costa, que dice que Murcia es la comunidad autónoma que menos cuida sus espacios naturales. En realidad nos encontramos ante un auténtico pool en el que no hablamos de un único contaminante, o sea, hablamos de una especie de cóctel que se fabrica en el aire, donde convergen muchos contaminantes, o sea, convergen pesticidas, convergen metales pesados, convergen hidrocarburos,
convergen y se va formando, yo creo y sospecho que se producen nuevos productos, nuevos contaminantes o contaminantes emergentes cuyos efectos aún son incluso desconocidos por la sociedad científica, ¿no? En realidad, para mí vivimos en una situación cuanto menos dramática en lo que al modelo ambiental, al modelo de conservación del medio ambiente respecta a la región de Murcia, ¿no? Es algo, desde mi punto de vista, triste. Y triste es también porque por el quietismo, ¿no?, de la sociedad civil que permanece impune ante lo que para mí es lo que he descrito muchísimas veces como una contaminación, una presunta contaminación asesina, lo que da lugar a un presunto asesinato ambiental, a un asesinato en silencio y en un largo periodo, a largo plazo de la población, ¿no? Lo que está claro es que no somos conscientes de cuál es la situación real. No hay una conciencia social por los problemas de contaminación. Es sorprendente ver cómo las personas practican actividades deportivas encima de estos residuos o imagínense esa estampa de una fábrica en Alcantarilla vertiendo benceno, nitrobenceno al aire ambiente y a escasos metros la gente practicando yoga o practicando actividades al aire libre o un centro educativo también, o sea, es decir, o la Aljorra. ¿Cómo de saludable puede ser inhalar estos gases cuando la frecuencia respiratoria en ese momento es mayor que cuando estamos en reposo y la frecuencia cardíaca? O sea, es decir, estamos multiplicando por 10, si cabe, la emisión de estos contaminantes en nuestro organismo con sus correspondientes efectos negativos. Y es que, efectivamente, existe una relación directa entre la presencia de los contaminantes y la incidencia espacial de determinadas enfermedades como son el cáncer, el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson o el cáncer pediátrico, ¿no? Es decir, existe una clara relación espacial entre contaminación y enfermedad. Uh-huh. Te iba a decir, porque nos hemos ido un poco del mapa que dibujamos al principio, y es una curiosidad también personal, ¿no? Ha sido un tema de mucha actualidad recientemente, el estado del Mar Menor. Tú hablabas al principio de que en una primera fase, si no recuerdo mal, hablabas de los problemas de solubilidad hídrica y cómo pensabas que, digamos, la evolución supergénica del terreno podía tener que ver con la contaminación del Mar Menor. Dos preguntas. ¿Tiene que ver? Y la segunda, porque también se relaciona, digamos, los pesticidas que se usan en la agricultura con el estado de la mal llamada laguna salada. Pero para enfocarlo de otra manera y hablar en unos términos más personales también, ¿tú qué comes? Bueno, yo recuerdo que lechuga, por ejemplo, no como porque analicé muchas lechugas en el año 99 y concretamente provenían del Cabezo Rajao y de la zona sur del campo de Cartagena y los valores de cadmio eran tan altos que me presuponían que soy fumador, para mi desgracia, ¿no? No se lo recomiendo a nadie que fume, pero bueno, espero volver a conseguir otra vez dejar de fumar. Pero para que se haga una idea, comerse una lechuga al día equivalía a fumarse 3 paquetes de tabaco, 3 paquetes y medio de tabaco. Entonces yo dije, bueno, pues yo que tomaba todos los días ensalada de primero o acostumbraba a tomar muchísima verdura, pues dejé de tomar lechuga de Cartagena, o sea, de la que se cultiva en el arco sur de Cartagena bajo este régimen intensivo. ¿De dónde la puedes comprar? Pues es muy difícil, porque las lechugas que quizá se desarrollan en suelos no contaminados son las que se cultivan en la zona de Castilla-La Mancha, en Albacete, en Ellín, donde no existen problemas de contaminación. Por tanto, para comer lechuga tengo que esperarme a los meses estivales, que es cuando estas multinacionales, digamos, que cultivan allí, y por lo menos tengo la garantía de que metales pesados ya no van a tener en sus tejidos, ¿no? ¿Pero ni de cultivo ecológico? No creo en el cultivo ecológico. O sea, no creo en el cultivo ecológico porque... Bueno, esto es un temazo. El hablar de cultivos ecológicos quiere hablar de un cultivo. Para mí un cultivo ecológico o un producto ecológico es aquel que me garantiza una trazabilidad, es decir, aquel que me está diciendo que en su composición
no es que no se hayan utilizado pesticidas, herbicidas, abonos u hormonas de crecimiento, que es importante, o que se haya desarrollado una selección genética para conseguir una especie de lechuga, digamos que con unas características X, ¿no? Sino que me ha de garantizar que de su análisis de sus tejidos no existe una fitoacumulación o lo que se denomina fitoacumulación de metales pesados, metaloides u otros tóxicos como dioxinas, furanos, etcétera. ¿Provenientes de qué? ¿Del suelo, si no viene de...? Exacto, es decir, por ejemplo, me puedes decir, no es que yo tenga una parcelita en ecológico en Los Belones, yo te digo, eso no es ecológico porque a menos de 6 kilómetros tienen la Sierra Minera. Uh-huh. Tus suelos están contaminados. No estás aplicando un arsénico en un herbicida o en un pesticida, uh-huh, pero resulta que es que el arsénico te está llegando por la dispersión eólica. Por tanto, tu lechuga va a tener concentraciones de arsénico y no es ecológica. Pero entonces, ¿qué comes? Porque productos animales, ahí no vamos a entrar. Pero tomo quiero verduras, decir... no tomo nada de carne roja, como escasamente algo de pechuga de pollo y soy mucho de fruta, ¿no? Lo que pasa es que la fruta últimamente pues tampoco es lo que era hace tiempo, o sea, es decir, ya no sabe a nada, pero cítrico, verduras, huevos, quesos, tomo mucho queso, pero poca carne y las verduras que tomo intento que sean seleccionadas, que no vengan por lo menos del campo de Cartagena, que es lo que yo personalmente conozco como... Qué pena, ¿eh? Sí. Qué pena y cómo nos engañan, ¿no? Yo no lo he dicho, sí lo he anunciado ya en algún medio de comunicación, es decir, toda esta comunidad científica que me rodea, es consciente, perfectamente conocedora de que los niveles de metales pesados en los productos agrícolas que se cultivan en el arco sur del campo de Cartagena superan los reglamentos comunitarios que limitan la presencia de determinados contaminantes en productos alimenticios, no solo para los seres humanos, sino incluso para los que van a ser después piensos para la alimentación de animales. Y sin embargo nadie da esa voz de alarma, ¿no? Todo el mundo vive en esta conspiración del silencio, ¿no? Todo el mundo es consciente y parece que la ley de sálvese quien pueda es la que realmente prevalece en la comunidad científica, más que la ética y la bioética y la responsabilidad en dar esas alarmas como las que recientemente han dado estos médicos del Hospital Virgen de la Resaca en el tema de las listas de espera y la elevada tasa de mortalidad derivada de la no intervención en plazo y tiempo de tal, que espero que sean benevolentes y que no sean tan duros con ellos como fueron conmigo, con otros investigadores que hemos dado alarmas sanitarias, hemos despertado alertas sanitarias importantes en nuestra región. Entonces, con la pregunta de la comida se nos ha quedado atrás lo de la solubilidad hídrica y los efectos en el mar. Sí, hombre, obviamente los metales pesados no llueve mucho, pero cuando llueve existe un input importante de metales pesados que llegan a la laguna por las ramblas, ¿no? Por esos ríos secos. Y es de tal magnitud que en esos estudios que abandoné en el 2004 alcancé un valor de aproximadamente 2,1 kilogramos metro cuadrado por residuo, es decir, por cada metro cuadrado de residuos que existen abandonados en la sierra, pues imagínense usted, se van 2 cartones de leche o 2 kilos o 2 paquetes de garbanzos por cada metro cuadrado que van a llegar al Mar Menor. Van a llegar al Mar Menor, van a alimentar los sedimentos, o estos residuos van a formar parte de los sedimentos que después van a dar lugar o van a dar origen a lo que son las playas. Por tanto, podemos hablar de una fuerte contaminación de lo que son playas tales como los Urrutias, los Nietos, Islas Menores, Playa Honda, Marchamalo, toda esta zona que es la cubeta sur del Mar Menor. Para que se hagan una idea, es como si fuera un gran depósito de residuos bajo una fina lámina de agua, que presenta unas peculiaridades desde el punto de vista geoquímico y unos comportamientos geoquímicos también importantes. Es decir, a diferencia del medio terrestre, el medio marino, conforme aumenta la profundidad, disminuye el oxígeno en el agua y por lo tanto disminuyen esos procesos de oxidación, de forma que muchos de estos metales que estaban en esa forma tóxica
pueden invertir la reacción y volver a transformarse en esos minerales primogénitos, oriundos, ¿no? O primitivos, ¿no? Disminuyendo su toxicidad. Son lo que se denominan procesos de reducción en condiciones anaeróbicas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que como el Mar Menor no va a estar tranquilo, van a seguir llegando input y además metemos artilugios mal pensados sin conocer lo que es los procesos geoquímicos que tienen lugar al interior de la laguna, como es la araña finlandesa famosa, o como son el empleo de embarcaciones a motor, que con los motores y las hélices pues provocan corrientes que resuspenden estos sedimentos y hacen que entren en contacto nuevamente con oxígeno y que se desarrollen cadenas. Pues digamos que desestabilizamos estos procesos y hace que tengamos en la columna de agua pues importantes cantidades de metales pesados que finalmente se transfieren a los organismos acuáticos, los cuales después se sirven en las mesas de los mejores restaurantes, como son la dorada del Mar Menor, el langostino del Mar Menor, los magres, salmonetes, etcétera, ¿no? O las propias caracolas o berberechos que la gente consume desde el desconocimiento total de que son seres vivos contaminados, pero igual que estamos nosotros, o sea, es decir, igual que nosotros nos contaminamos, ellos también se contaminan, por desgracia, ¿no? O sea, también tienen niveles anómalos de metales pesados en su organismo, como ha quedado demostrado también pues, no solo por estudios que he realizado y que hemos realizado con una compañera de la Universidad Politécnica de Cartagena, sino como estudios de la Universidad, del Departamento de Ecología de la Universidad de Murcia, Instituto Oceanográfico Español, etcétera, que evidencian que los seres vivos acuáticos están afectados por la contaminación. Entonces la recuperación es una recuperación que va más allá de valorar como parámetro, como indicador de la recuperación del Mar Menor, la transparencia de las aguas medida con el ábaco con el disco de Scheele. No, esto no es así. O sea, es decir, miren, los metales pesados no tienen color, son incoloros, son formas iónicas que están que se mueven en el agua y que no las podemos ver, o sea, no se ven. Cuando yo disuelvo una sal en agua, yo no veo el sodio en el agua, no me da ningún color, son sales incoloras muchas de ellas, ¿no? Y lo mismo sucede con otros contaminantes que tampoco se han puesto en evidencia, como es, por ejemplo, los vertidos que durante años se han realizado, por ejemplo, en la depuradora de los Alcázares, que ha estado vertiendo las aguas residuales sin tratar, en las cuales no solo hay metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos, sino que también hay, por ejemplo, fármacos, antibióticos, drogas como heroína, cocaína, etcétera, que también están en la laguna y que la gente no está viendo. Los pesticidas no desaparecen. Llegan nitratos, pero con los nitratos obviamente van los pesticidas y los herbicidas y nadie habla, ¿no? Quiere decirse que el Mar Menor está contaminado, no está libre de contaminación, y esto cualquier científico de cualquier comunidad científica internacional, mundial, que venga, tome 5 muestras, lo va a evidenciar en cuestión de 1 o 2 días y va a desmentir todas las calumnias que sobre el mismo se están haciendo, ¿no? ¿Hablas con biólogos marinos o...? Sí, bueno, tengo colegas del Instituto de Hidrociencias en Montpellier, tengo colegas en la universidad en Huelva, tengo colegas en Barcelona, tengo colegas en muchos sitios y obviamente sigo las publicaciones científicas que ellos vienen desarrollando, ¿no? Publicaciones que por desgracia pues tienen un lenguaje técnico de un nivel elevado y están escritas en su mayoría en inglés, lo que hacen que no sean accesibles para la sociedad en general. Y además hay que pagar para poder leer estos trabajos, ¿no? que han sido financiados con dinero público. José, el mapa que nos dibujas es muy poco halagüeño. Yo creo que lo más positivo de esta conversación, de todo lo que nos cuentas, es la verdadera necesidad de que esto se sepa. Y de que a lo mejor las personas de a pie, que no tenemos la formación científica suficiente como para poder juzgar a vista de 1 o 2 lecturas
ni titulares, ni artículos, ni contenidos, se nos diga realmente, ¿no?, aunque sea a través de un filtro de datos técnicos y de interpretaciones que son inevitables, pero que realmente nos den nos haga llegar una evaluación y nos traslade la gravedad de la situación. Sí, es difícil, sobre todo para mí no es fácil la comunicación, o sea, es decir, no me han enseñado a comunicar, no he sido... No lo haces mal, ¿eh? Es un tema difícil, quizá porque he impartido clase durante 5 años y algo he podido aprender para que mis alumnos pudieran entender lo que se les estaba intentando transferir, y hay que ejemplificar mucho y poner muchos ejemplos para facilitar el aprendizaje. Pero es muy difícil, sobre todo cuando tienes una sociedad que es reacia a poder aceptar que en la puerta de su casa hay un residuo, que ese residuo mata y que además va a tener consecuencias como la depreciación del valor económico de la vivienda, por ejemplo, o que su pueblo aparezca en una búsqueda en Internet como uno de los pueblos más contaminados de toda España. Existe ese rechazo a admitir el riesgo, y sin esa admisión del riesgo por parte de la sociedad, desde luego podemos asegurarnos que nuestros políticos, nuestros dirigentes políticos y nuestros dirigentes, o los que se han de encargar de hacer cumplir las leyes, no le van a prestar la atención que requieren. Sería muy triste tener que llegar dentro de 20 años a un escenario como el que se ha llegado con el Mar Menor, en el que estos nuevos contaminantes den lugar a auténticas epidemias, de enfermedades tales como cánceres muy específicos o aquellas que vengan enfermedades raras que cada día están más presentes en nuestra sociedad y son tan desconocidas por la medicina que digamos que hemos hecho, por qué no actuamos y por qué no protegimos el medio que nos rodea y del que vivimos. Bueno, tú lo estás haciendo. Lo intento, es duro, me canso, anhelo mucho mi trabajo de investigación, y a por el 45 para mí es como una especie de esperanza, ¿no?, de que realmente yo pueda volver otra vez a mi sitio, ¿no?, al sitio de la ciencia, que me permitan volver a trabajar en un laboratorio del que he sido expulsado, del que me despojaron de mis investigaciones sin haber concluido las mismas, y que pueda continuar dando soporte a la sociedad civil para que conozca la realidad del día a día, la realidad de estos contaminantes, los efectos que estos contaminantes tienen sobre el modelo medio ambiente, y ayudar a que la gente se defienda un poco de esto desde la responsabilidad y desde la ética personal que rige mi vida, ¿no? De los asuntos que hemos tratado, así, no sé si esto a lo mejor es demasiado simplista, pero ¿tú crees que hay alguno de los asuntos que sea más grave, por el que haya que empezar o que requiera más atención? Para mí lo más importante son los espacios donde existe una amplia afluencia de población infantil. Estos problemas ambientales se pueden corregir corrigiendo la conducta de los individuos, o sea, es decir, de la sociedad. Podemos disminuir la exposición, mucha de la exposición, del tiempo de exposición a estos contaminantes. Por ejemplo, yo a toda la gente que conozco le digo, mirad, vosotros corréis, sois corredores y tenéis la costumbre de correr en dirección hacia Calacortina. Y pues allí, cuando el viento de levante es predominante en la zona, hay una importante emisión de partículas que vienen de los antiguos terrenos de la fundición de plomo y plata de Peñarroya. Entonces os estáis sobreexponiendo a un contaminante de manera innecesaria. Pues corregir la conducta y andar hacia otro sitio. En el Llano del Beal me sorprendía muchísimo porque, dentro de todo hay sitios donde hay más y sitios donde hay menos. Pero claro, las personas van al médico y el médico les recomienda que salgan a andar para bajar la tasa de colesterol, disminuir el riesgo de infarto, etcétera. Claro, a mí esto me sorprende muchísimo porque le estás diciendo que a una persona que va a seguir sus recomendaciones a pies puntillas,
a pie puntilla, que vaya a andar cuando realmente lo que está haciendo es incrementar la exposición al plomo y con ello el riesgo de padecer una cardiopatía, ya que el plomo tiene un importante efecto sobre el sistema circulatorio, ¿no? Sobre el sistema cardiovascular. Entonces le dices, bueno, pues si se les explica, oye, mirad, cuando veáis esto, tenéis que cambiar la marcha, el sentido de la marcha y recorrer espacios más limpios o menos afectos o menos expuestos. Pero es un problema de desinformación, es decir, no se informa, no ha existido una política sanitaria de prevención, de información, de difusión, de conocimiento para la prevención de la exposición a estos contaminantes y con ello la disminución de las incidencias de determinadas enfermedades, ¿no? Y eso es triste porque a mí me da que pensar y parece que apostamos más por aquella investigación encaminada a la curación más que a la prevención, cuando si nos dedicáramos más a la prevención y menos a la curación, posiblemente muchas de las enfermedades que por desgracia frecuentan a nuestros entornos familiares, como es el cáncer, pues serían muchísimo menores. José, vamos a acabar. Queda mucho. No, bueno, o sea, hemos hablado de todo un poquito. No, yo, en fin, es verdad, bueno, podía haberte preguntado ¿qué añadirías o por qué otras cosas te parecen necesario señalar. No, simplemente repuntar que todos los esfuerzos que estamos desarrollando o que hemos hecho algunos científicos en la comunidad carecen de sentido si la sociedad no responde. Es decir, los colegas científicos tienen ojos y tienen cerebro y piensan. Entonces ellos lógicamente miran hacia su derecha, aquellos que tienen un poco de ética o de moral y ven lo que le están haciendo a un compañero por haber dado una alerta sanitaria o una alarma social. Si giran hacia el lado izquierdo y ven que la sociedad no los apoya, no los ayuda, incluso los llega a avergonzar también, o sea, ¿por qué no? La sociedad también nos rechaza, pues lógicamente va a tener que pasar mucho tiempo para que otros colegas se animen a dar esta alerta sanitaria, una alerta ante un contaminante emergente, ante una situación de riesgo. Hay que pensar que detrás de José Matías hay una vida personal, una vida familiar que se ha visto totalmente rota como consecuencia de todas las represalias que se han adoptado contra mí y bueno, y desde luego me da igual decirlo, sin la ayuda de un psicólogo y de un psiquiatra no hubiera salido del agujero en el que estaba metido. Tengo que estar tomando pastillas a diario y de momento no puedo dejarlas porque pues estoy afectado y es difícil levantarse todos los días con ánimo y decir voy a seguir. Pero cuando visitas estos sitios y ves un niño que está en esa situación, no puedes y dices, no mires, continúa, sigue y a pesar de lo que te están pidiendo tus amigos y tus seres queridos que te dicen, por favor, dedícame tiempo, soy tan importante como ellos, ¿no? Y es una situación es muy difícil, ¿no? Entonces, lo mínimo que le pido a la sociedad en general es que cuando se produzca una voz de alarma que no duden de la persona que la está dando, que si la da seguro que le respalda un gran conocimiento y muchos años de experiencia para dar ese paso que ha tenido que pensar muy bien antes de hacerlo. Hombre, tu actitud ha sido o está siendo casi heroica, dada la falta de solidaridad profesional y colectiva que estás diciendo que te ha faltado. Yo ya lo hemos hablado. Bueno, nos acabamos de conocer hoy, pero hemos hablado un par de veces por teléfono. No tengo palabras para decir lo que me parece, el mérito que me parece que tiene, que debería ser normal, de acuerdo, que debería ser lo que a lo mejor pues fuera más honesto y fuera menos extraordinario, ¿no? Conductas como la tuya. Simplemente hay un investigador que hace un trabajo, hay unos datos, quiero decir, hay una objetividad ahí que respalda a la denuncia y no hay nada más que hablar. No debería, interpretaciones sobre los datos, sí, sobre las soluciones, etcétera, pero no un cuestionamiento de esa naturaleza. No se puede cuestionar que 2.000 miligramos
por kilo de arsénico recogido en el polvo del aire acondicionado del interior de una vivienda no es peligroso para la salud, porque eso no lo cuestiona ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Agencia de Investigación contra el Cáncer, ni la EPA, ni el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ni el de Toxicología. O sea, no hay ningún científico que pueda reconocer o que pueda decir que 2.000 miligramos por kilo o 100 miligramos por kilo de arsénico en fracción respirable no es una sustancia dañina para la salud de una persona, y más para la de un niño. Nadie se va a atrever jamás a decir lo contrario, porque la evidencia científica así lo ha recogido. ¿Cuándo tienes pensado más o menos publicar tu tesis finalmente? Pues me he tenido que matricular en un nuevo programa de doctorado para poder terminar esta tesis fuera de la Universidad Politécnica de Cartagena, en la Universidad de Murcia. Obviamente he renunciado a mis directores de esta institución, que han sido amigos, pero que creo que no han terminado de estar a la altura que le correspondía estar a un director de una tesis, en el soporte y en no ceder al chantajismo y a las presiones que presuntamente sufrió por parte del equipo rectoral, tal y como nos manifestó no solo a mí, sino a los propios padres de los niños, y que me presionaron a catapultarme a una tesis que, como bien dice la Universidad Politécnica de Cartagena, es una recopilación de artículos, porque así le interesó a la Universidad Politécnica de Cartagena que fuera, y no que realmente concluyera con todos los resultados de casi 15 años de investigación y 60.000 euros de dinero de mi bolsillo gastado en el pago de todos estos análisis a los propios servicios de la universidad, que dejé de ingresar en mi economía familiar, y que fíjense hasta qué punto estuve dispuesto a sacrificarme, que di lugar a una ejecución hipotecaria por parte de lo que fue Caja Murcia, de mi vivienda habitual. Esa fue mi situación. Sacrifiqué todo por acabar este trabajo en la forma que creía que tenía que finalizarse. Pero no me dejaron hacerlo y bueno, no me han tumbado, no han matado al mensajero, como suelen decir. El mensajero está despierto, sigue luchando, y estoy seguro que en menos de un año, posiblemente el año que viene, tenga mi tesis, la que verdaderamente tenía que haber defendido, y la que realmente me calificará y me permitirá decir que soy doctor, porque a día de hoy, sinceramente, no tengo la sensación de que soy doctor. Lo celebraremos, José. Espero. Ya para finalizar, recomiéndanos una lectura del género que sea, no importa. Uy. O una película. Bueno, película ya sabéis cuál voy a recomendar, ¿no? La de Erin Brockovich, lógicamente, porque se asemeja mucho lo que he hecho a esa película, quizá porque la vi. Y libro, pues me gustaría recomendar alguno, pero pese a haber estudiado filología hispánica, como llevo tanto tiempo sin leer nada de literatura, sin poder acercarme a una librería, porque tampoco tenemos librerías, a hojear libros y a comprar algún libro, y me dedico a leer leyes, códigos penales, códigos administrativos, directivas europeas, pues les puedo recomendar muchas directivas y muchas sentencias del Tribunal de Derechos Humanos Afortunadamente, y te damos las gracias por ello. O sea que por ese lado no. Lo que podemos recomendar es simplemente la lectura. Y si eres alumno de Hispánicas, ¿algún autor? Pues soy muy seguidor de Julio Cortázar. Siempre me ha gustado, siempre me gustará. Y también de Mario Benedetti. Para mí son grandes, o de Miguel Cabrera Infante, o no sé, podría decir muchos, ¿no? O sea, a los cuales también he tenido el gusto de conocer personalmente y de compartir con ellos tertulias y charlas en mi época de estudiante, y aprender otros grandes valores de la vida y de la no sé. Sí. José, te seguimos por redes, que estás muy activo. Por favor, mantenernos informados ya estaremos pendientes, pero por si acaso, de cualquier cosa que vaya surgiendo con la denuncia, con los colegios, y volveremos a hablar, ¿no? Espero que sí. Te llamaremos. Vale, aquí estoy. Muchas gracias, José. Gracias a ti.
Amigos, hasta aquí nuestra conversación con José Matías Peñas. Qué difícil asimilar todo lo que nos ha contado. Prácticamente la totalidad del litoral de la región de Murcia está afectado en mayor o menor medida por los residuos de la actividad minera. Cartagena y La Unión muy especialmente. Pero no solo, también caen dentro de este mapa Mazarrón, Águilas y Lorca. José nos ha confirmado que las dudas que tenemos sobre la recuperación del Mar Menor son fundadas. Sigue habiendo vertidos, sigue habiendo contaminación de metales pesados por transferencia hídrica, con una tasa de unos 2 kilos de residuos tóxicos por metro cuadrado, y hay también contaminación eólica. A todo esto se suman las malas prácticas que impiden que los mecanismos de reparación natural del propio Mar Menor, capaces de generar una inversión de los procesos de oxidación que han dado lugar a la formación de esos contaminantes, las alteraciones minerales supergénicas que José investiga en su tesis, actúen a favor de su recuperación. Otra de las grandes afectadas es la agricultura. Ni siquiera los cultivos ecológicos están a salvo porque reciben metales pesados de la zona. La agricultura convencional arrastra, por tanto, dos problemas: el de la contaminación del suelo y el del modelo de cultivo intensivo con fitosanitarios, pesticidas y plásticos. La coordinadora A por el 45 pone en evidencia que los problemas ambientales relacionados con metales y tóxicos químicos de la región de Murcia no acaban en Cartagena o en la costa, sino que hay municipios como La Aljorra, Alcantarilla, Habanilla, Fortuna o Cejín que también tienen focos de contaminación de este tipo. La situación del Colegio del Llano del Beal está denunciada ante la justicia, a la que José ha pedido auxilio y celeridad en varias ocasiones. Que la Administración de Justicia tiene muchas veces una situación precaria y es lenta, lo sabemos. Pero que pueda ser más lenta que los daños biológicos a los que están expuestos estos niños y estos vecinos es difícil de aceptar. Sobre todo cuando, a juicio de José, el problema podía estar resuelto ya, al menos parcial y temporalmente, con una mejor planificación y uso del dinero público que ahora mismo se está invirtiendo en la zona. También los ciudadanos de a pie tenemos responsabilidades. La de hacernos conscientes de la situación. Los datos son claros. Se pueden consultar en la investigación de José o, por ejemplo, en los informes de la calidad del aire de la región de Murcia de Ecologistas en Acción. La de tener prácticas saludables con las que evitemos parte de los riesgos ambientales. Y la de exigir eficacia a nuestros representantes. Espero que esta entrevista contribuya un poco, al menos, a la primera de ellas. Nos han quedado cosas pendientes que hablar con José. Le llamaremos pronto porque es muy buen conversador y porque está dispuesto siempre a hablar de todo hasta el fondo. Muchas gracias, José, por tu trabajo y por tu compromiso público. Gracias a ti también que nos escuchas. Espero volver a encontrarte pronto por aquí.